Muy buenos días, amados hermanos. Los invito, me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los romanos. En esta mañana vamos a continuar con la serie de estudios en la carta de Pablo a los romanos, capítulo 1. Capítulo 1, versos 18 al 20. Romanos capítulo 1, versos 18 al 20. Voy a dar lectura para ustedes. Dice así, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Podemos comenzar diciendo que el domingo pasado se estudió acerca de la justicia salvífica revelada en el poder del Evangelio, que fue el tema que domina toda la carta a los romanos. El capítulo 1, verso 1 al 17, es la parte introductoria de toda la carta. Es la parte introductoria de toda la carta. En los versos 16 y 17 se trató acerca de la justicia salvífica en el poder del Evangelio que conquistó la nueva humanidad. Ese es el tema que domina toda la carta a los romanos. El día de hoy vamos a iniciar una nueva división, la primera división de toda la carta, que va desde el capítulo 1, verso 18, al capítulo 3, verso 1 al 20. En esta primera división, el apóstol Pablo se ocupa de la justicia retributiva de Dios para con todos los hombres. Y la finalidad de esta primera división es presentar al hombre que es completamente culpable, de manera que él no tiene excusas delante de Dios. El hombre no tiene excusas delante de Dios. Lo que vamos a hacer ahora entonces es, para entender mejor esta primera división, vamos a presentar de manera general en qué consisten las unidades de pensamiento que tiene esta división. Entonces, los versos 18 al 32, el apóstol Pablo nos habla acerca de la ira de Dios que se revela contra una sociedad que es depravada. Alguien podría decir que es justo que la ira de Dios se revele contra los judíos, porque los judíos tienen la ley de Dios. Pero ¿qué hacemos con los gentiles? En estos versículos del 18 al 32, lo que Pablo hace es afirmar de que también los gentiles están bajo la ira de Dios. Dios se da a conocer a los gentiles y los gentiles, en vez de darle gracias a Dios, prefieren negarlo. Y lo que Pablo hace es dar las evidencias de que efectivamente ellos son culpables. Las evidencias de que ellos se entregaron a la idolatría, se entregaron a sus pasiones, se entregaron a una mente reprobada. Y entonces ellos son hombres sin excusa, son una sociedad depravada, una sociedad culpable que vive bajo la ira de Dios. En el capítulo 2, del verso 1 al 16, el apóstol nos habla acerca de otro grupo que aparentemente están exentos de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque estos gentiles, estas personas,
aparentemente hacen lo bueno, son hombres moralistas, que ante los hombres, a los ojos de los hombres pueden ser hombres intachables, pero ante los ojos de Dios, estos hombres moralistas son hombres pecadores, hombres culpables. Por tanto, la ira de Dios también está y se revela contra esta sociedad que es moralista. En los versos 17 al 29 del capítulo 2, nuevamente Pablo si ya acusó a los gentiles, ahora va a acusar a los judíos por no obedecer la ley moral de Dios. La ley demandaba un verdadero corazón israelita, no nacida de carne como ellos se aferraban tanto los judíos, que por ser descendientes de Abraham ellos serían los hijos de Dios y que la ira no estaría sobre ellos. Sin embargo, la ley que ha sido revelada a los judíos es una razón suficiente para que Dios esté airado contra los judíos también, porque ellos no eran nacidos de Dios. Ellos recibieron una revelación especial, la ley de Dios, pero ellos no se aplicó esta revelación especial en sus corazones. Por tanto, la ira de Dios también se revela contra los judíos. En el capítulo 3, verso 1 al 8, ya el apóstol Pablo acusó a los gentiles por un lado y por otro lado acusó a los judíos. Entonces, ¿qué ventaja tienen los judíos en este asunto? Esa es la pregunta. ¿Qué ventaja tiene el judío? Si los gentiles son culpables, los judíos son culpables, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Y Pablo dice que ellos tienen mucha ventaja por el hecho de haber recibido la ley de Dios, de haber recibido la revelación especial. A ellos fueron enviados los profetas y los apóstoles, pero sin embargo ellos prefirieron voltearse, seguir a otros y negar la ley de Dios. Finalmente, en los versos 9 al 20, el apóstol Pablo cierra esta primera unidad o esta primera división, concluyendo de que la culpabilidad tanto de gentiles como de judíos, existen pruebas de que los judíos como los gentiles, toda la humanidad, son una sociedad culpable, son inexcusables delante de Dios. Por tanto, es justo que Dios revele su ira contra toda la humanidad, Nadie es exento de esto. Ahora bien, con esta explicación que era necesario para estudiar nuestro pasaje, nosotros vamos a concentrarnos en la primera sección de esta unidad. La unidad de pensamiento es del verso 18 al verso 32 del capítulo 1. Pero vamos a ocuparnos de la primera sección que va del verso 18 al verso 20, los versículos que leímos al inicio. El apóstol Pablo nos presenta a Dios revelando su ira contra los gentiles, porque Dios, habiéndose revelado por medio de las cosas creadas, los gentiles por su condición pecaminosa, por su corazón no arrepentido, ellos buscaron adorar a otros, a la creación, a ignorar y negar la verdad de Dios, de manera que ellos no tienen excusa delante de Dios. Ese es el tema que va a dominar nuestra sección. La ira de Dios se revela contra los gentiles inexcusables que niegan la verdad de Dios frente a la revelación general. La ira de Dios se revela contra los gentiles inexcusables que niegan la verdad de Dios frente a la revelación general. Y de allí también el título de nuestra enseñanza, la ira de Dios y la revelación general. La ira de Dios y la revelación general. Podemos dividir nuestro pasaje en dos partes. La primera, el verso 18, nos habla de la ira de Dios revelada. La ira de Dios revelada. Los versos 19 al 20 nos hablan
de la ira de Dios justificada. La ira de Dios justificada. Primero vamos a ir al verso 18, vamos a ver cómo Dios revela su ira. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. En este verso existe un cambio de tono en el apóstol Pablo. Si ustedes notan, desde el capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo empieza a dar bendiciones a la iglesia, comienza a dar gracias a Cristo por la obra de los cristianos en Roma, por difundir el evangelio, los halaga, y Pablo con toda pasión afirma no tener vergüenza del evangelio porque es poder de Dios. La justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un tono del apóstol Pablo con toda su pasión, halagando a la iglesia, animando a la iglesia. Pero luego dice en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Hay un cambio de tono en el apóstol Pablo. Existe un cambio de tono donde el apóstol va a presentar a Dios revelando su ira con el fin de presentar el verdadero problema que está metido la humanidad, el verdadero problema que tiene la humanidad. Algunos creerían que la mejor conexión del verso 17 no es el verso 18, ¿sí? La mejor conexión que algunas personas ven del verso 17 es el verso 21 del capítulo 3. En el capítulo 3, verso 21, también el apóstol Pablo está hablando acerca de la justicia de Dios. Él dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la ley, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo. Algunos podrían decir que esa es la mejor conexión del verso 17 porque ambos vienen hablando de la justicia. Y esto es para aquellas personas que creen y dicen que lo primero que se debe presentar a un pecador no es hablarles acerca de la ira de Dios ni de la condición pecaminosa en la que se encuentran. Ellos prefieren aferrarse primero a hablarles al pecador acerca del amor de Dios, de su gracia, de su plan maravilloso que tiene para con ellos. Pero el apóstol Pablo está haciendo lo contrario. Lo primero que está haciendo el apóstol Pablo es presentar su culpabilidad. Cuando Pablo en el verso 21 menciona aparte de la ley, esta ley del que está hablando es lo que está presentando del verso 18 en adelante, ¿sí? Lo que Pablo hace es presentar la culpabilidad, el verdadero problema de toda una sociedad, de toda la humanidad. Que Dios está revelando su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticias de los hombres. Y esa es la mejor conexión del verso 17 al 18. Además de esto, ambos versículos inician con la misma preposición, el por qué. Porque en el Evangelio, porque la ira de Dios se revela. Tienen la misma idea de dar una razón, de dar el propósito. Y además de esto también, la palabra revelar allí tienen la misma connotación. La justicia de Dios se revela por fe, la ira de Dios se revela desde el cielo. Tienen esa misma idea de descubrir, de manifestar, de quitar el velo para mostrarles a una sociedad que Dios está airado. Así que la justicia de Dios y la ira de Dios son parte del Evangelio. Son parte del Evangelio. Alguien podría decir, pero es que hermano, ¿el Evangelio no son buenas noticias? ¿El Evangelio no comunica las buenas noticias solamente? Eso es verdad. Es verdad que el Evangelio comunica las buenas noticias. Pero por otro lado, hermanos, existe la parte negativa. Para que pueda existir la buena noticia, debe existir también la mala noticia. Y la mala noticia es que la ira de Dios se ha revelado contra toda la humanidad por causa de su pecado. Así que la ira de Dios también es parte de la revelación del Evangelio. ¿De qué se trata esta ira?
¿Será que es una ira descontrolada y explosiva como la de los hombres? Cuando los hombres se airan, tienden a golpear, a patear, a gritar, a destruir. Sin embargo, la ira de Dios es completamente diferente. Primero, la ira de Dios es controlada, es una ira santa, es una ira justa. Segundo, en nuestro pasaje, la ira de Dios tiene que ver con la justicia. La justicia de Dios y su ira están relacionadas. Y la relación tiene que ver con lo judicial. Es una relación judicial. Se trata de la ira de un juez que va a aplicar justicia. Es la ira de un juez aplicando justicia, administrando justicia, dándoles al hombre lo que ellos buscaron, lo que ellos escogieron por su propia voluntad. Así que Dios les da lo que se merecen, ni más ni menos, porque Dios es justo. Así que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Se revela desde el cielo, el verbo está en un presente continuo, continuamente la ira de Dios se está revelando. Ya lo hizo en el pasado. ¿De qué manera? Cuando vemos en Génesis 3:17, Dios le dice al hombre: maldita será la tierra por tu causa, por el pecado, por la causa del hombre. Y a partir de allí la ira de Dios fue revelándose junto a los juicios de Dios, manifestándose en la creación. Y uno de estos es el diluvio. En Génesis capítulo 6 al 8, nos hablan acerca del diluvio, de cómo Dios pone un juicio con toda su ira a causa del pecado. En Génesis 19 encontramos la destrucción de Sodoma y Gomorra. En esa imagen nosotros podemos ver una imagen recreativa de cómo fue la destrucción de Sodoma a causa de su pecado. En Éxodo capítulo 6 al capítulo 12 nos hablan acerca de las plagas en Egipto, la ira de Dios, las copas de la ira de Apocalipsis 16. Y la máxima expresión de la ira de Dios se revela cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz. Y la ira de Dios está siendo derramada en la persona de Jesucristo. Esa fue la manifestación más grande de la ira de Dios. Toda la ira con el que estaba sobre toda la humanidad ahora estaba concentrada en una sola persona, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fue la máxima expresión de su ira. La ira de Dios se manifestó mucho tiempo atrás y continúa revelándose en nuestros días, y esta ira de Dios se revelará y se consumará en aquel día cuando el Señor vuelva a aplicar justicia. Además, también debemos considerar, hermanos, que cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, una ciudad siendo la capital del imperio más poderoso de su época, cuando se hablaba de la ira o cuando se hablaba del poder del verso 16, Pablo también estaba pensando en el poder de Roma, en su poder de milicia, en la ira de Roma. Si algún imperio o alguna nación se levantaba para atacar a Roma, Roma con todo su poder, con toda su ira, entonces se levantaría con fines de destrucción o de conquista. Sin embargo, la ira de Dios no se compara con la ira de un imperio poderoso como lo es Roma. La ira de Dios no se compara con ninguna de los que se manifiestan aquí en la tierra. Es mucho peor. La ira de Dios es algo terrible. Debe ser aquello que debe causar terror a todos los hombres, que Dios está airado. Ahora, para una iglesia, para los romanos, los cristianos en Roma, que pasaron por ciertas persecuciones, para ellos, aunque Roma se levante contra la iglesia y los persiga con toda su ira, con todo su poder, era un consuelo el hecho de saber de que Dios está airado y que va a hacer justicia contra
los romanos, contra todos aquellos que se oponen. Era un consuelo para los cristianos en Roma el hecho de saber que la ira de Dios que estaba sobre ellos lo había depositado en Jesucristo y que ellos habían sido justificados. Era un consuelo para los cristianos en Roma, un consuelo de saber de que Dios haría justicia con los romanos, con toda la humanidad que están bajo su ira, y un consuelo el hecho de saber que la ira de Dios que estaba sobre ellos ha sido quitada, porque han sido justificados por medio de la fe. La ira de Dios se revela, hermanos, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticias la verdad. Miren, en este pasaje podemos darnos cuenta con toda claridad que no es Dios revelando su ira de manera caprichosa. No es Dios revelando su ira de manera caprichosa, sino vemos que es toda una sociedad, es el hombre mismo quien provoca la ira de Dios. Ellos detienen con injusticias. Prácticamente la palabra detienen es resistirse. Tiene la idea de suprimir a Dios, la verdad de Dios. Oscurecen con injusticias la verdad de Dios. Y esa oposición, esa manera de cómo el hombre se resiste a la verdad de Dios, es una evidencia de que el hombre reconoce su culpabilidad. Es una evidencia de que el hombre sabe acerca de Dios, lo conoce, sabe de que Dios es real, y sin embargo él suprime esa verdad, la detiene, se resiste, intenta oscurecer, opacar, hacerse a los locos de que no existe Dios, de que no es real, y sin embargo ellos lo saben. Ellos detienen con injusticias, con impiedades la verdad de Dios. ¿A qué se refieren con la impiedad e injusticia? Es la maldad del hombre. En los versos 21 en adelante se muestra de qué manera los gentiles detenían la verdad de Dios. Se entregaron a la idolatría, se entregaron a sus pasiones vergonzosas, se entregaron a una mente reprobada, y es por eso que tenemos una sociedad en nuestro presente de esa manera. Hay pruebas suficientes para que el hombre sea culpable. Hay pruebas suficientes para demostrar que ellos son culpables, que ellos son injustos, que obran con impiedad. Así que Dios revela su ira, no de manera caprichosa, sino que Dios simplemente le da al hombre lo que ellos se merecen, lo que ellos escogieron. Fueron los hombres quienes provocaron la ira de Dios, y Dios les dio lo que ellos se merecen. Esa es la condición de los gentiles, nuestra condición, porque nosotros también anduvimos como ellos, anduvimos al igual que los gentiles. Hasta aquí entonces vimos cómo la ira de Dios se revela contra toda una sociedad que está corrompida, está depravada, que cómo la sociedad se resiste y provoca la ira de Dios. Ahora vamos a ver cómo esta ira es justificada, la ira de Dios justificada, en los versos 19 al 20. Cuando hablamos de la ira justificada, estamos hablando de que hay pruebas, de que hay evidencias para que Dios esté airado. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Lo que Dios va a hacer es explicar una razón por la cual está airado. Y es que Dios se dio a conocer al hombre. Dios mismo se dio a conocer al hombre. Dios, que es invisible, le ha dado al hombre
las capacidades para que pueda conocerlo por medio de la creación del mundo. Y por medio de la creación, lo primero que Dios hizo es dar a conocer su poder eterno, el poder eterno de Dios, el poder con el que Dios salva a un incrédulo, a un inconverso, es el poder que usó para crear todo el universo. Y con este poder el hombre puede vivir, puede subsistir. El hombre no depende de sí mismo, el hombre depende de Dios. La existencia del hombre es una prueba suficiente para saber que Dios es real. Así que Dios, al crear al hombre, ha dotado de todas las capacidades para que pueda conocer y saber de Dios, saber de sus atributos. Y uno de estos atributos es su deidad. Se dio a conocer su poder eterno y su deidad. En la creación, la humanidad puede contemplar algunos atributos de Dios como su grandeza, su sabiduría para gobernar, para sojuzgar. Pueden contemplar su omnipotencia, su grandeza. De esta manera, el Señor se da a conocer. Sin embargo, lo que los hombres hicieron es negar esa verdad, suprimir esa verdad. Y si ellos encuentran aquella posibilidad de que Dios es real, entonces Dios, al crear el universo, Dios se alejó, está distante, y que Dios no tiene ninguna relación con su creación. Sin embargo, Dios tiene relación con su creación, lo juzga, lo gobierna con toda sabiduría. Así que Dios manifestó en la creación su poder, su deidad, y los hombres decidieron resistirse. Dice el verso 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. De esta manera ellos suprimieron la verdad, detenieron la verdad de Dios, ¿sí? Detener la verdad de Dios es que ellos no quieren rendirle la gloria y la honra, la adoración a Dios por ser el creador, que Él lo sustenta, lo gobierna con toda sabiduría. Para los romanos y los griegos, el origen del universo tenía como base la mitología y las leyendas. Estaban simbolizadas por medio de personajes ficticias y dioses ficticios. Así que para Pablo, sin embargo, la creación del universo era la demostración del magnífico creador, Esa era para el apóstol Pablo la creación del universo. Y aunque en la época, hermanos, no existían los equipos necesarios, no existían las herramientas, la tecnología no estaba quizás muy avanzada, la ciencia no estaba muy avanzada para asombrarse de la creación de la manera que nosotros podemos asombrarnos. Sin embargo, el conocimiento que ellos tenían acerca de Dios, acerca de la creación, era suficiente para que ellos puedan saber acerca de Dios como el creador. Pero aún así, ellos no querían, ellos decidían suprimir esa verdad. El argumento de causa y efecto puede ser un argumento suficiente para reconocer que Dios es el creador. ¿Qué es lo que causó este universo tan glorioso, tan majestuoso, con el cual el hombre, al estudiarla, se queda asombrado, sin palabras? Tuvo que ser Dios quien creó. Y el argumento de causa y efecto no se aplica a Dios, porque Él es la causa primaria de todas las cosas. Si hubiese algo que cause a Dios, entonces hubiese algo mayor a Él, y Dios no sería Dios. Así que Él es la causa primaria para crear el universo, la creación del universo y el mundo. Así que cuando un científico o la ciencia nos trate de convencer de que el universo y el mundo y el hombre tiene millones de años, nos podemos dar cuenta de que esa teoría no van acorde a las Escrituras, que no son verdad, que son un engaño. Hay un ejemplo clásico, un ejemplo básico para entender acerca de que Dios es creador del universo. Hay evidencias bíblicas, sin embargo también hay un ejemplo básico, y es el jardín y su jardinero, ¿sí?
nosotros encontramos un jardín muy bien trabajado y aquellas personas que se oponen, se resisten a Dios. Cuando ven este jardín, ellos quieren ver al jardinero, no se convencen de que ese jardín fue hecho por un jardinero y ellos quieren esperarlo. Pero sabemos que no es necesario, sabemos que por el hecho de que el jardín está allí presente, está muy bien trabajado, tuvo que ser diseñado, trabajado por un jardinero, por alguien que sí sabe hacerlo. La creación del universo, el mundo, hermanos, está lleno de evidencias, el cual nos muestran de que Dios es el creador de todas las cosas. Todos los misterios que encierra el universo nos muestran de que Dios fue quien la diseñó. Él es el autor de la creación y hay evidencias para mostrarle al hombre de que Dios es real, de que Dios es. Y todo lo que ellos hicieron fue negarlo, suprimir esa verdad. Y hay razones para que la ira de Dios esté sobre ellos, sobre toda la humanidad. No tienen excusa. No tienen excusa ante tales evidencias. Ellos no tienen defensa. Esa es la palabra cuando dice no tienen excusa. Cuando llegue aquel día y el hombre se presente delante de Dios en ese juicio donde el hombre dará cuentas, no tendrá defensa, no tendrá excusa de decir: es que Dios, yo no sabía que tú fuiste real, que tú creaste el universo. Ellos no tienen excusa porque ellos lo saben. Ellos lo saben desde el inicio. Hasta aquí entonces vimos cómo la ira de Dios se revela contra todos los gentiles. Los gentiles que son inexcusables, que niegan la verdad de Dios frente a la revelación general. El hombre provocó la ira de Dios. El hombre provocó la ira de Dios, por tanto Dios les da lo que ellos se merecen, lo que ellos escogieron. No vemos la ira de Dios como a un Dios caprichoso manifestando su ira. Hay razones justas por la cual Dios revela su ira. Para terminar, voy a mencionar algunas inquietudes. Por ejemplo, nuestra sociedad en la que nosotros vivimos, ¿pueden recibir la enseñanza de la ira de Dios? ¿Pueden aceptarlo de buena gana acerca de la ira de Dios? Podemos darnos cuenta que no. Podemos darnos cuenta que no. Comenzando desde el hombre natural, él se opone a creer de que Dios está airado contra todo lo que Dios ha creado. A ellos se resisten y niegan a aceptar que Dios está airado contra ellos. Y si estas personas ven esa posibilidad de que Dios es real, entonces ellos creen que Dios es bondadoso, que se ocupa de nuestras necesidades, de nuestros intereses, que Dios es incapaz de indignarse contra nosotros o pueda hacer algo que pueda incomodarnos, que es incapaz de airarse contra todo aquello que Dios mismo ha creado. Así que ellos se hacen una ilusión de crear a un Dios solamente de bondad, de amor. Sin embargo, como vimos en el pasaje, Dios no puede ser indiferente. No puede ser indiferente con la rebeldía del hombre. Dios tiene que ser justo. Él se opone a todo pecado. Él está resuelto a dar a los pecadores lo que ellos se merecen, lo que ellos buscaron por su propia voluntad. Si nuestro Dios es soberano, si es juez justo, Él tiene que obrar con justicia. Él tiene que obrar con justicia. La ira de Dios entonces es una santa repulsión contra todo aquello que se opone al carácter santo y justo. El problema es que el hombre se olvida del resto de los atributos. Vivimos en una sociedad en la que el hombre olvida y pasa por alto de que Dios es justo, de que Dios es celoso y es santo. Y ese es el desafío que nosotros tenemos para predicar acerca de la ira de Dios. En la cristiandad moderna también, en la cristiandad actual, en la cristiandad general también es difícil aceptar de que Dios está airado contra el pecador. Que Dios aborrece no solamente el pecado, sino también aborrece al pecador mismo.
Y sin embargo ellos se oponen, se resisten y están tan aferrados a su amor, a su misericordia, que es lo primero que presentan a un pecador. Presentarles el plan maravilloso que Dios tiene para ellos, negándoles el explicarles acerca de su pecado, acerca de la condena, de que Dios está airado contra el impío todos los días, como lo dicen Salmos. La ira de Dios, hermanos, es fundamental. El revelar al hombre su culpabilidad, sus pecados y que Dios está airado es la mejor forma para compartir el Evangelio. Salmos 5, 4 al 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace con la maldad, el malo no habitará en tu presencia, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ese es el Dios que nos revela las Escrituras. No solamente a un Dios de amor y misericordioso. Es verdad que Dios es amor, que Dios es compasivo y perdonador a aquellos que lo buscan. Sin embargo, la ira de Dios, su santidad, el celo de Dios también son parte de la predicación del Evangelio. ¿Qué podemos hacer con aquellas personas que niegan esa verdad? Los ateos, por ejemplo, son un ejemplo de esto. El problema de los ateos, de aquellas personas que intentan negar a Dios, no tiene que ver con las evidencias que ellos tienen para demostrar que Dios no es real. El problema que ellos tienen es su corazón. Ellos pueden ser muy inteligentes para razonar y dar evidencias de que Dios no es real, pero el problema no está allí. El problema está en el corazón de ellos, en su corazón engañoso. No son las pruebas científicas, el problema es su corazón. Ellos no quieren aceptar la realidad de que Dios creó todas las cosas, de que Dios determinó lo que es bueno y lo que es malo, y ese es un problema en el hombre. Alguien dijo de que el hombre padece de una pecaminosa e inexcusable deshonestidad intelectual. El hombre se hace el tonto, ¿sí? El hombre pretende no conocer aquello que ya conoce. Pretende desconocer aquello que él ya conoce. Y esa es caer en un autoengaño, eso es caer en una necedad. Y eso es lo que ellos buscaron, a eso ellos se aferraron. Y todo esto lo hicieron con el fin de no querer honrar a Dios, de no querer darle las gracias, de no glorificarle, de no darle la gloria cuando Dios les dio todo aquello para su sustento. De Dios proceden todas las cosas para que el hombre pueda subsistir. Se beneficia del fruto de la tierra, por ejemplo. Y Dios se lo manifestó, pero ellos no quieren aceptarlo. Ellos quieren quitar a Dios de su trono y ponerse a sí mismo como dioses de ellos mismos. Quieren gobernarse a sí mismos y suprimen la verdad de Dios. Suprimen la verdad de Dios. Se resisten a Dios, por tanto Dios les da lo que ellos buscaron. Que Dios está airado y les da conforme a lo que ellos escogieron. Miren, hermanos, la ira de Dios que se está revelando continuamente, esta ira se revelará, se llegará a su consumación cuando Dios, en aquel día, cuando Dios juzgue con justicia, de acuerdo a su ley, de acuerdo a su santidad, aplicará la justicia para aquellos hombres que se resistieron y se negaron reconocer a Dios. A menos que el hombre pueda buscar a Cristo, que es quien sustenta la creación. A menos que de corazón sincero puedan buscar a Cristo y Cristo los pueda justificar, los pueda perdonar de sus pecados cuando ellos se arrepienten de sus pecados, cuando ellos creen en Él como su única salvación. En el pasaje no vemos a Dios siendo cruel, por ejemplo. Dios no es cruel, simplemente vemos a Dios que es juez justo, aplicando justicia, dándoles lo que el hombre ha escogido. No es Dios cruel, vemos a Dios juez justo,
justo aplicando justicia. Y en aquel día Dios aplicará justicia con verdad, con toda sabiduría, con todo su poder, que será el tormento eterno, será alejados de su presencia, alejados de aquel quien nos creó. Estaremos lejos de aquel quien nos dio la vida, y ese será el mayor tormento de todas las personas que se resisten a aceptar a Dios como el Creador. Dios va a obrar con justicia y con verdad a aquellas personas que decidieron resistirse voluntariamente a Dios. Y la iglesia encuentra ese consuelo, el hecho de saber que aquella ira de Dios fue derramada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él llevó esa ira, el cual a nosotros nos tenía esclavizada, nos llevaba a la condenación eterna, y sin embargo nuestro Señor Jesucristo la cargó la ira de Dios para que nosotros fuésemos exentos de ella. Alguien debía pagar nuestros pecados y Él lo hizo por causa de nosotros. Él llevó nuestra condena, nuestro castigo, la maldición que nosotros merecíamos. Él llevó toda aquella ira que estaba sobre nosotros. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta, nuestra entrega hacia el favor de Dios que tuvo con nosotros, su iglesia? ¿No debería ser motivo para que nosotros podamos dar gloria a Dios? ¿No debería ser motivo para que nosotros podamos contemplar al Dios que es creador, que todo lo que Dios ha creado exalta su grandeza, su omnipotencia, su sabiduría para gobernar y sojuzgar la creación? Hay motivos suficientes. Por esta razón, hermanos, las personas en la sociedad en que nosotros vivimos son inexcusables. Ellos no tendrán defensa cuando se presenten allá en aquel día del juicio. Que al Señor sea la gloria, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por tu palabra leída. Queremos glorificar tu santo nombre porque tú eres santo y justo. Y en tu justicia y tu santidad has revelado tu ira porque el hombre la provocó. El hombre buscó negar tu verdad. Te queremos dar la gloria, Señor, porque nos libraste como iglesia la ira venidera y nuestro Señor Jesucristo la cargó por nosotros. Padre, te damos la gloria y la honra. Bendice tu palabra, que tu palabra dé fruto en el corazón de tu pueblo, en el corazón de los que nos visitan en esta mañana, y pueda dar fruto y puedan acercarse para buscarte y puedan ser salvos de sus pecados. En Cristo Jesús oramos. Amén.